Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son. En esta mañana, mis amados hermanos, les voy a hablar acerca de una historia que está registrada en el libro de Números. En Números, el capítulo 13 y también el capítulo 14, se registra una labor que Moisés encomendó a 12 personas. Dice que eligieron a 12 príncipes, un príncipe por cada una de las tribus de Israel. Y les dijo, vayan y exploren y vean cómo es la tierra prometida. Y entonces al final regresaron estos hombres y dice que traían un racimo de uvas. Imagínense cuán grande era este racimo de uvas que tenían que ser cargados por 2 personas. Trajeron unas granadas grandísimas, unos higos de mucha calidad. Y entonces miren, a través de esta historia nosotros vamos a identificar a 2 tipos de personas. Personas que tienen fe y personas que no tienen fe. Entonces vamos a hablar en esta mañana, recuerden, cuando de repente alguien les diga, ¿de qué les habló ese hermano peruano? Bueno, nos habló de las personas que tienen fe y de las personas que no tienen fe. Y vamos a diferenciar en esta mañana, ¿ok? Bueno, vamos en primer lugar a identificar a una persona que no tiene fe. Cuando una persona no tiene fe, mis queridos hermanos, es una persona pesimista. ¿Qué significa una persona pesimista? Es una persona negativa. Piensa que todo es difícil en esta vida. Miren, resulta que de esos 12 hombres que habían ido a explorar la tierra prometida, resulta que 10 de ellos vinieron con un informe negativo. Dijeron, nosotros no vamos a poder conquistar esa tierra prometida. Dice Números capítulo 13, versículos 28 y 31. Este es el informe de esas personas sin fe. Dicen, el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Cuando se refiere la Biblia a los libros de Anac, a los hijos de Anac, está hablando de hombres gigantes. Dice, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Imagínense, un pueblo que había contado con el favor de Dios, que Dios había abierto el mar Rojo ante su presencia, una cosa increíble, imposible para el ser humano, pero Dios había hecho todo eso. A pesar de que habían visto tantas maravillas, estas personas eran negativas. Y es que cuando una persona no tiene fe, se vuelve una persona pesimista. Dice, no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer lo otro. ¿Y sabe por qué usted dice eso? Porque usted no tiene fe. Vamos a ver en cambio cómo es una persona que sí tiene fe. Dice Números capítulo 13, versículo 30. Entonces Caleb, porque habían 2 que trajeron un informe positivo, un informe bueno, dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Imagínense, los que no tienen fe dicen, no lo vamos a poder hacer. Pero en cambio Josué y Caleb dicen, vamos a subir y vamos a conquistar.
Y es que eso, mis queridos hermanos, es tener una mente positiva. Si usted tiene hoy en día algún proyecto de vida, si usted de repente está atravesando por algún problema familiar, si usted de repente está joven y de pronto dice, yo quiero estudiar una carrera universitaria, si usted tiene fe, usted va a decir, sí lo voy a lograr. Pero si usted no tiene fe, va a ser una persona pesimista. Va a mirar obstáculos por cada lado. Así que yo les animo en esta mañana para que nosotros, mis amados hermanos, podamos aferrar y podamos fortalecer nuestra fe en el Señor y podamos decir, sí lo puedo hacer. Así como dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Yo sé que muchos hermanos se saben ese texto bíblico. ¿Qué dice, mis hermanos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amados hermanos, miren, nosotros no debemos ser negativos. Cuando nosotros tenemos una verdadera fe, tenemos que ser personas optimistas, que pensemos que sí lo podemos lograr. ¿Tienes problemas en el matrimonio? Con la ayuda de Dios lo puedes solucionar. ¿Tienes problemas con tus hijos? Con la ayuda de Dios lo puedes solucionar. ¿Quieres emprender un negocio? ¿Quieres emprender una profesión? Sí lo puedes hacer. Había un jovencito en los Estados Unidos que cuando era jovencito tenía las peores calificaciones. No sé cómo es la calificación acá, pero imagínense que la calificación fuese de 1 a 10. Él se sacaba generalmente o 1 o 2. Él se creía a sí mismo una persona que no podía estudiar. Y fue ante su mamá y le dijo, mamá, yo no sirvo para estudiar, yo no puedo estudiar. Y su mamá le armó de valor y le dijo, hijo, tú sí puedes hacerlo. Imagínense, después de años, se convirtió en el médico más extraordinario a nivel mundial. No de su ciudad, no de su país, sino del mundo entero. Y es que él también puso su fe en nuestro Dios. Si usted pone su fe en nuestro Señor, usted lo puede realizar. Vamos a ver una segunda diferencia entre aquellas personas que no tienen fe y las que sí tienen fe. Miren, dice en Números capítulo 13, versículos 32 y 33. Esas personas negativas decían, la tierra que recorrimos y exploramos es tierra que se traga a sus habitantes. ¿Alguna vez ustedes han visto algún tipo de tierra así? Que se trague a sus habitantes. Eran personas mentirosas. Luego dice, todo el pueblo que vimos en medio de ella es gente de gran estatura. Y miren cómo lo comparan. Dice, nosotros éramos a nuestro parecer como langostas. ¿Cómo son las langostas? Pequeños. Imagínense, ustedes han visto algún hombre alguna vez que mida 20 metros para que te consideres como una langosta. Nunca, ¿verdad? Pero estas personas se estaban enfocando en sus debilidades. Decían, wow, son tan grandes, son tan inmensos que no vamos a poder combatir contra ellos. En cambio, miren cómo es una persona que sí tiene fe. Dice Números capítulo 14, versículos del 6 al 8. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, dijeron a toda la congregación de los hijos de Israel, la tierra que recorrimos y exploramos es tierra muy buena. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos entregará.
es una tierra que fluye leche y miel. ¿En quién estaba poniendo su confianza o en quiénes estaban poniendo su confianza Josué y Caleb? En Dios. Ellos no estaban diciendo nosotros lo vamos a hacer. Ellos estaban diciendo si Dios se agrada de nosotros, sí lo vamos a poder hacer. Y eso es lo que tenemos que repetirnos hoy en día, mis amados hermanos. Si Dios se agrada de nosotros, sí lo vamos a poder realizar. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién va a poder hacer frente a nuestro Dios? Nadie, mis amados hermanos. Así que si usted se aferra al Señor, si usted tiene una fe verdadera en el Señor, yo le aseguro, mi querido hermano, que usted sí va a poder ser vencedor, sí va a poder ser triunfador. Permítanme compartirles un poquito de mi vida. Miren, resulta que yo era militar en mi país hasta el año 1999. Ya estaba como 6 años siendo militar, pero yo dije un día de esos: este trabajo no me conviene, este trabajo no es para mí. Así que decidí renunciar. Mi madre, mi suegra, mi esposa, mis hermanos, mi familia, mis amigos, todo el mundo me decía: estás loco. ¿Cómo vas a renunciar a un trabajo tan seguro? ¿Cómo vas a renunciar a un trabajo que te puede dar estabilidad? Estás ganando cerca de $1,000 y vas a dejar escapar ese tipo de trabajo. Y yo respondía dentro de mí diciendo: yo no confío en mí, yo confío en Dios. Y hermanos, yo me retiré del ejército, dejé ese trabajo que no me ayudaba a crecer espiritualmente y luego me aferré al Señor, y desde aquel día el Señor jamás hizo faltar pan en mi casa. Y me dio mucho más abundantemente de lo que yo hubiera esperado. Así que, mi querido hermano, yo le animo también a que usted no se enfoque en sí mismo. Enfóquese usted en nuestro Dios. Por eso dice la palabra del Señor: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Algunas veces nosotros que ya creemos, pero dudamos que Dios va a cumplir con su promesa. Pero yo le digo, Dios no va a olvidarse de usted si usted realmente de todo corazón lo busca a Él. Entonces, miren, esa es una segunda diferencia entre aquellos que no tienen fe y los que sí tienen fe. Los que no tienen fe se enfocan en sus debilidades. Los que sí tienen fe se enfocan en la fortaleza que proviene de parte de Dios. Vamos a ver una tercera diferencia. Miren, vamos a leer Números capítulo 14, versículos 2 y 4, para que veamos cómo son aquellas personas que no tienen fe. Dice: todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y contra Aarón, y toda la multitud les dijo: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá muriéramos en este desierto. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para morir a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No nos sería mejor regresar a Egipto? Y se decían unos a otros: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Imagínense, estas personas que no tenían absolutamente nada de fe, ¿qué es lo que estaban haciendo? Buscar culpables. ¿Para qué Dios nos sacó? ¿Para qué Moisés nos está dirigiendo? ¿Para qué?
O sea, en otras palabras, Dios tiene la culpa, Moisés tiene la culpa, nuestros padres tienen la culpa. Y cuando una persona no tiene fe, comienza a buscar culpables. Comienza a decir, es que yo soy pobre, es que a mí no me han criado bien, es que a mí no me han dado la oportunidad. Mi querido hermano, no te enfoques en esas cosas, no busques culpables. Trata de ver qué es lo que tú puedes hacer. Y es que cuando una persona sí tiene fe, mire cómo actúa. Números capítulo 14, versículo 9. Por tanto, dice ahí, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, pues vosotros los comeréis como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y Jehová está con nosotros. No los temáis. Mis amados hermanos, cuando usted tiene verdadera fe, se aferra a las promesas del Señor. Cuando usted no tiene fe, comienza a buscar culpables. La iglesia no crece por culpa del predicador, por culpa de los líderes. Oh, yo no soy buen cristiano, pero eso es culpa de mis papás. Usted no busque culpables, mi amado hermano. Usted busque más bien aferrarse a las promesas del Señor. Una promesa maravillosa que a mí me gusta y me encanta es Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántas cosas les ayudan a bien? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Así que mi amado hermano, usted enfóquese en esas promesas. Usted diga, nada malo me va a pasar. Pero no es porque usted de repente sea inteligente o usted sea muy fuerte. No, es porque Dios está con usted. La batalla es de nuestro Señor, dice la palabra del Señor. Así que usted no se preocupe. Usted aférrese a las promesas de nuestro Señor. Pero miren, en esta mañana les he hablado de 3 diferencias entre aquellos que no tienen fe y aquellos que sí tienen fe. Pero ¿saben cuál fue la más grande diferencia? La diferencia fue que aquellas personas que se quejaron, aquellas personas que no tuvieron fe, no entraron en la tierra prometida. Murieron en el desierto. En cambio, Josué y Caleb, ellos sí entraron en la tierra prometida. Y también, mis amados hermanos, la palabra del Señor nos dice que si nosotros queremos entrar y queremos heredar la vida eterna, necesitamos tener fe. Porque si usted no tiene fe, mi querido hermano, usted no va a poder entrar en esa vida eterna que el Señor nos tiene preparado. Dice la palabra del Señor. Vamos a irnos a el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 al 29. Mire qué es lo que va a acontecer con aquellas personas que no tienen fe y con los que sí tienen fe. Dice, no os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Pero los que hicieron lo malo, aquellos que no tuvieron fe, a resurrección de condenación. Entonces yo le pregunto, mi querido hermano, en esta mañana, ¿usted qué quiere? ¿Usted quiere ir a la vida eterna o quiere ir al castigo eterno? La diferencia es, si usted tiene fe, va a ir
a la vida eterna. Pero si usted no tiene fe, lamentablemente le esperará el castigo eterno. Entonces, en esta mañana, mis amados hermanos, quiero hacer un llamado para aquellas personas que de pronto han estado ya visitando la iglesia. Usted sabe dentro de su corazón que usted necesita ser bautizado para el perdón de sus pecados. Este es el día de demostrar que usted tiene verdadera fe. Pero también puede que hayan algunos hermanos que ya fueron bautizados, pero lamentablemente se han ido desviando del camino. Si usted, mi querido hermano, mi querida hermana, no está bien enfocado en las cosas de Dios, si usted siente que se ha alejado del Señor, usted necesita restaurar su relación con el Señor. Usted necesita pasar aquí al frente y pedir la oración de todos los hermanos. Podemos orar por usted para que usted también pueda salir victorioso en esta mañana. Quiero terminar mencionando lo que dice Romanos capítulo 2, versículos del 5 al 8. Recuerda, estas palabras nos está diciendo el Señor a cada uno de nosotros. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Que Dios nos bendiga, mis amados hermanos. Amén. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son tus maravillas hoy. Te alabaré, oh Señor, e invocaré tu santo nombre. Siempre daré a conocer en todos los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, e invocaré tu santo nombre. Siempre daré a conocer en los pueblos tus obras, tus obras. Grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son tus maravillas.